ustedes compartiendo este espacio dedicado a la literatura. En esta ocasión voy a hablar de una escritora chilena. Me refiero a María Luisa Bombal. Ella nació en Viña del Mar en el año 1910 y falleció en Santiago en el año 1980. Su padre era argentino y su madre de ascendencia europea. Cuando María Luisa contaba tan solo 8 años, falleció su padre y la familia se radicó en Francia, en la ciudad de París. Allí, María Luisa completó su escolaridad y luego ingresó a la Universidad de la Sorbona a estudiar letras, donde se tituló con una tesis dedicada a la obra de Próspero Mérimée. Luego regresó a Latinoamérica y a Chile, y en este regreso conoció al que fue su gran amor, Eulogio Sánchez Errázuriz. Posteriormente, esta relación amorosa terminó de manera bastante dolorosa para María Luisa, y en el año 1933 viajó a la Argentina a vivir en Buenos Aires, en la casa del poeta Pablo Neruda y su mujer Delia. Pablo Neruda en ese tiempo era cónsul de Chile en Argentina e invitó a María Luisa. Allí la escritora conoció a autores como Jorge Luis Borges, Mujica Lainez, las hermanas Victoria y Silvina Ocampo, entre otros. Cuenta María Luisa que el poeta, Neruda y su mujer siempre fueron muy amables con ella, la trataron muy bien, y como anécdota relata que tanto ella como Neruda escribían en la cocina de la casa. En cierta ocasión, Neruda le dio a conocer unos versos que acababa de terminar, y como ella le hiciera una crítica negativa, el poeta se enojó con ella, pero pronto recuperaron la relación de afecto y amistad. Bueno, María Luisa también escribe ya en Argentina, en Buenos Aires, y colabora intensamente en la revista Sur, revista, por supuesto, en que participaban muchos escritores bonaerenses. De vuelta en Chile, María Luisa Bombal comete la imprudencia de dispararle a Eulogio Sánchez, lo que la lleva a la cárcel. Superado este infortunado incidente, la escritora se traslada a los Estados Unidos, donde va a permanecer 30 años. Allí, ese mismo año, 1944, la fecha que viaja a Estados Unidos, conoce a este noble francés y se casa con él. De ahí va a nacer una hija llamada Brigitte. A la muerte de su marido, María Luisa regresa a Chile y finalmente en el año 1980 muere completamente sola en la sala común de un hospital público. A veces pareciera que la vida se ensaña con los grandes artistas, porque María Luisa Bombal fue una gran artista de la prosa chilena. En cuanto a su obra, se aparta radicalmente de las corrientes vigentes en esa época en nuestro país, el naturalismo y la crítica social, para entrar a bucear en las galerías del inconsciente. Nadie como ella expresa la interioridad de lo femenino. Su prosa es profundamente poética, intimista y de gran penetración psicológica. Aunque breve, la obra de María Luisa Bombal es de extraordinaria calidad. Ahí tenemos La última niebla, La amortajada, Historia de María Griselda, Las Islas Nuevas, Lo secreto y El árbol. Todas estas obras son una prueba de su talento literario. Me atrevería a afirmar que María Luisa Bombal es la mejor
escritora chilena y una de las mejores de Latinoamérica. Ella es como un gran árbol bajo cuya sombra ha crecido mucha maleza. 17 años después de su muerte, su obra fue reunida en un libro titulado Obras Completas, que siendo breve, repito, es de gran calidad, de modo que recomiendo su lectura. Y como hacemos siempre, ahora les voy a dejar a Mónica que les va a mostrar un relato de mi autoría. El sueño. El mundo de los sueños siempre le había parecido algo sin importancia, y las interpretaciones que hacían de ellos los especialistas eran para él especulaciones sin fundamento, pura superstición. Por el contrario, don Rafael Rodríguez, su suegro, psicólogo ya retirado, pero entusiasta leal de Jung, pensaba de manera opuesta. Habían sostenido respetuosas e intensas discusiones sobre aquel tema que él, ingeniero, racionalista, escéptico, observaba con desconfianza y a don Rafael le apasionaba. Esos debates, que debía reconocerlo, lo entretenían, acabaron de manera inesperada. Su suegro, que tenía 80 años muy bien conservados, murió un sábado de abril a eso de las 7:30 de la tarde. Murió asfixiado con un caramelo. Estaba solo en su cuarto. La empleada doméstica le había dejado una pera en un plato con un cuchillo y una servilleta. Le gustaba mucho la fruta, pero en esa ocasión decidió comer unos caramelos que guardaba en uno de los cajones del velador. Como el día estaba gris, don Rafael había subido más temprano al segundo piso, donde se hallaba su habitación. Por lo habitual subía a las 9 de la noche, pero en esa ocasión hacía frío y quiso acostarse temprano para continuar leyendo la novela policial de George Simenon, que había empezado la noche anterior. El trágico suceso quedó al descubierto cuando a la mañana siguiente la empleada subió llevándole la bandeja con el desayuno y lo halló con el rostro amoratado, con el cuerpo doblado hacia un costado de la cama y la cabeza caída sobre el hombro izquierdo. El resto de los caramelos estaba esparcido en la colcha y en el piso. Él lo supo antes que todos porque lo soñó durante la madrugada del viernes, y al levantarse para ir al baño lo recordó con claridad, aunque también con indiferencia. En el sueño don Rafael se llamaba Hernán, y en lugar de 80 años contaba 73, pero el hecho, las circunstancias y algunos detalles eran los mismos que se conocieron más tarde. Al despertar no le dijo nada del sueño a Leonor, su mujer. Podría inquietarla. Era una persona muy sugestionable. Cuando comenzó a sonar la campanilla del teléfono, sin comprender el verdadero motivo, sintió una puntada en el pecho y salió del cuarto dejándola sola. A los pocos minutos apareció ella llorando y se abrazó a él, que intentó consolarla con esas palabras que siempre se repiten en esos casos y no dicen nada porque resultan vacías. Porque no son las palabras, sino el abrazo lo que consuela. Don Rafael gozaba de excelente salud, de modo que nada hacía presagiar un final tan insólito. Sin embargo, el sueño fue un aviso que él no tomó en serio, debido a su marcado escepticismo. Ahora estaba lleno de dudas. Los acontecimientos lo hacían pensar en cosas que antes le parecían de escasa significación por estar envueltas en la rutina, como el hecho
de que él lo había regalado la novela de Simenon y Leonor le había llevado los caramelos un par de días antes. En cuanto al sueño, cuyas imágenes le volvían una y otra vez a la memoria, cada vez con mayor precisión, le iban revelando nuevas señales que al principio le habían pasado inadvertidas, señales que enfatizaban las coincidencias, como el lunar que don Rafael tenía en la mejilla derecha y Hernán también, y otras representaciones inconexas que se iban ordenando poco a poco. Todas esas imágenes oníricas mantenían una secreta analogía con la realidad. Sin duda había sido un sueño de esos que llaman premonitorios y de los cuales él solía reírse cuando alguien los mencionaba. ¿Por qué lo había soñado él y no Leonor? Ella creía en los fenómenos paranormales, se interesaba en todo lo que se relacionaba con acontecimientos que escapan a la razón, pero le había ocurrido a él algo que le parecía inexplicable. Recordó que su suegro le advertía con frecuencia que tuviera cuidado con las porciones de comida que se echaba en la boca. No pudo evitar una sonrisa amarga. Don Rafael, que se preocupaba por esa acción que casi nadie considera de importancia, había fallecido atragantado con unos dulces regalados por su hija. También recordaba las opiniones de don Rafael sobre los sueños como reelaboraciones del inconsciente y en ocasiones como mensajes. El sueño que había tenido, eso que parecía estar fuera de la realidad o al margen de ella, ahora cobraba fuerza. Alteraba la realidad o tal vez era la realidad. Otra forma de la realidad, es cierto, pero tan verdadera como una silla, el jardín o el gato de Leonor. Estos pensamientos que lo rondaban con persistencia lo sorprendían. El muerto del sueño era el mismo del sábado, es decir, su suegro, con otro nombre, otra edad, pero lo esencial el mismo. Entonces pensó, don Rafael tuvo dos muertes, una en su casa, en su propia habitación, aquel sábado, otra un día antes en el sueño de él, su yerno. Reflexionando sobre los últimos hechos, concluyó que el sueño constituía un aviso que se le presentó esa madrugada con unas 14 horas de anticipación, lo que venía a plantear un asunto dramático. ¿Pudo él, depositario exclusivo del sueño, evitar la muerte de su suegro?